Cordial saludo compañeros universitarios. A partir del siguiente video demostraremos cómo se puede comportar una resistencia en un modelo lineal y no lineal. En este caso comenzaremos trabajando en un circuito con una fuente variable de resistencias conectadas en paralelo, las cuales estarán conectadas a un D-switch o un seleccionador en el cual podemos controlar la alimentación de cada una de estas resistencias. ¿A qué me refiero con la alimentación? En este caso, la fuente como será variable, podemos identificar que solo el flujo de corriente sea solo por un canal, por los dos o por los tres simultáneamente para la adición de corriente. En este caso, nosotros realizaremos la alimentación y vamos a medir corriente progresivamente aumentando la fuente de tensión desde 0 hasta 30 voltios en escalas de 3 voltios. Pero es necesario entender y comprender que hay resistencias con diferentes potencias. En este caso, las resistencias tendrán potencias diferentes, las cuales mostraremos en un caso ahorita aparte. Una será de medio vatio, la otra será de 1 vatio y la siguiente será de 5 vatios, en las cuales observaremos el comportamiento, su temperatura se podrá registrar y como la potencia nominal que cada una ella resiste. Por cálculos teóricos definimos que las diferentes resistencias soportan una tensión máxima hasta llegar a su potencia máxima. Después de en adelante se registrarán que hay resistencias que sufren cambios como temperatura adicionales a los normales o destruirse sin querer. En este caso, nosotros a partir de los datos teóricos establecemos cuál es la potencia de cada una y observaremos hasta dónde llegar y no continuar con el experimento hasta los 30 voltios, pero sí trataremos de llegar al mayor voltaje en cada una de estas resistencias. Seguidamente de estas resistencias tendremos un bombillo, el cual es una resistencia no lineal en este caso, y a partir de sucesivamente el incremento de esta fuente, observaremos la corriente en cada uno de los elementos, tanto como en el bombillo y en las resistencias, y estaremos pendientes de los valores nominales de este bombillo. En este caso dice que es de 12 voltios, 10 vatios. La tensión máxima que podemos alimentar es 12 voltios, pero en este caso hemos registrado que el voltaje puede ser nominalmente a 18 voltios, es como el estándar que podemos generar en este bombillo. Entonces lo alimentaremos a 18 voltios y registraremos el tipo de corriente que se muestra aquí. Esperamos obtener cada uno de los valores de corriente en las diferentes mediciones y hacer una gráfica de la comparación con respecto a si podemos entender si es linealmente, progresivamente su curva y así establecer qué tanto se comporta una resistencia a diferentes tensiones y en el circuito general. A partir de este circuito obtendremos la alimentación de nuestra fuente de tensión, que la verán es por acá. Tenemos el D-switch en el cual obtendremos las tres resistencias, la de 820 a un medio vatio, 680 a 1 vatio y 220 a 5 vatios. Y ya espero con esto comprender que ustedes puedan asimilar cómo ustedes deben diseñar sus circuitos en adelante a partir de sus potencias. No es lo mismo un circuito con todas las potencias de medio vatio que ya entender que hay elementos que consumen mayor energía dentro de estos circuitos y comprendan esto. Seguidamente, después de haber realizado la práctica de corriente y voltaje en las resistencias, haremos el bombillo. Por cálculos y diseño, en este caso el bombillo no lo colocaremos a la protoboard, se alimentará directamente a la fuente de tensión y mediremos la corriente directa a este elemento. Durante las mediciones observaremos que nuestros equipos de medición van variando respecto a eso. Entonces, ¿con qué quiero decir respecto a esto? Durante las mediciones vamos a utilizar un FLUC 179. En el caso del FLUC vamos a hacer mediciones de voltaje y de corriente. En este caso es necesario que comprenda la conexión de equipo de estos. No es lo mismo conectar un circuito a medición de voltaje que mostrar en medición de corriente. Obviamente, cuando vamos a medir voltaje estamos alimentándolo con respecto a paralelo en el circuito, y cuando vamos a medir corriente debemos abrir el circuito y realizar la conexión de nuestro equipo de medición a la corriente. Entonces el circuito nos dice, vamos aquí que vamos a medir voltaje, y en este caso es necesario entender que la corriente que va a pasar por dentro de los ramales de los circuitos va a variar.
Nuestras corrientes son aproximadamente inferiores a 400 miliamperios, entonces por ende el fusible que utilizaremos en este caso es de 400 miliamperios, y en una escala mayor vamos a utilizar el de 10 amperios, el cual se puede utilizar entre aproximadamente los 400 miliamperios hasta los 10 amperios en la conexión. Como quiero explicarles aquí, durante la medición de voltaje vamos a realizar las conexiones en paralelo. Vamos a conectar el equipo, una terminal acá, otra acá, y vamos a hacer la medición de voltaje. Y para las conexiones, para las mediciones de corriente, abrimos el circuito, quitamos este cable, colocamos un cable acá, colocamos el equipo de medición y seguimos con otro cable para completar el circuito otra vez simultáneamente. Las escalas de medición están brindadas por el equipo. Aquí nos especifica que es un voltaje AC de generación de corriente alterna, voltaje DC, que es de generación de corriente continua. En esta práctica de circuitos vamos a manejar corriente continua, entonces cuando vamos a medir voltaje, vamos a medirlo acá. En este es temperatura o milivoltios en DC. La resistencia en ohmios, una continuidad dentro del equipo, y a su vez en miliamperios. Nuestras escalas son de miliamperios, entonces por ende vamos a utilizar acá en miliamperios o en amperios. Cuando encendemos el equipo nos registra voltaje en DC, o en corriente nos dice que estamos en miliamperios en AC, pero en este caso las corrientes no son en AC, entonces debemos editar nuestra medición a una medición DC, y así comprendemos la medición correcta en nuestro equipo. A continuación vamos a realizar las mediciones de corriente para nuestro circuito variando la fuente de voltaje simultáneamente. Perfecto, compañeros, como ustedes pueden ver, en este caso ya tengo los dos equipos de medición, en las cuales es la medición de la alimentación de la fuente, para que ustedes puedan entender y observar la fuente cómo se conecta, y la medición de corriente, que en este caso está abierta. Ya vamos a conectar la fuente para que puedan observar cómo es la conexión de la fuente. Para esta práctica vamos a utilizar una fuente EdgeTech, de la cual podemos obtener desde 0 hasta 30 voltios en DC. Aquí tenemos en este caso la alimentación, en la cual podemos variar en grandes valores, en grandes escalas el voltaje, y aquí es un variador más fino en el cual se pueden obtener los valores más precisos a la hora de realizar las escalas de medición. Y aquí es la protección de nuestra fuente de corriente, en la cual está manejada desde 0 hasta 3 amperios para soportarla. De aquí sacamos nuestra parte positiva y nuestra parte negativa en este lado para alimentar la fuente. De una vez alimentada la fuente, vamos a obtener los dos puntos terminales de conexión positiva y negativa donde se cierra el circuito. Una vez hecho esto, vamos a encender la fuente. El equipo nos dice: está actualmente generando 3.072 voltios en DC, perfecto. Y para realizar la medición, como venías explicando, estamos en voltaje DC, en conexión de alimentación en voltaje DC. Y queremos realizar la medición de corriente simultáneamente en nuestro equipo. Entonces, vamos a en miliamperios en DC, y a su vez la conexión la debemos editar porque vamos a hacer medición de corriente. Si lo tenemos acá, el equipo no nos va a medir corriente porque estamos viendo en voltaje. Entonces, debemos pasar a corriente. En este caso, ya tenemos nuestro fusible a 400 miliamperios y la medición en amperios AC, en miliamperios. Si no realizamos en ese paso, es posible que nuestro equipo pueda sufrir daños y no comiencen a hacer las mediciones necesarias hasta que nos certifiquen que su equipo ya está bien conectado y está en la escala de medición. Aquí tenemos las terminales de nuestro equipo. Entonces, una vez tenemos energizado nuestro equipo, vamos a abrir el circuito, que en este caso, como ustedes pueden entender, vamos a levantar el cable de acá y vamos a realizar la medición de corriente. Entonces, si pueden ver, el strip está cerrado, no hay flujo de corriente en este caso. Entonces podemos abrir el circuito, cerramos acá y colocamos nuestro equipo de medición. Si pueden ver, en este caso la alimentación del circuito sigue en serie con el equipo de medición y retorna la corriente una vez a la resistencia que estamos midiendo en ese caso. Entonces, una vez hecho esto, podemos habilitar nuestro
paso de corriente, cerramos acá y ok, automáticamente el equipo de medición nos dice que hay un paso de corriente aproximadamente de 3.70 miliamperios. Como venimos comentando, entonces progresivamente vamos a alimentar la fuente a escalas de 3 voltios hasta los 18 voltios, que es la potencia aproximadamente que resiste la corriente. Entonces,